El término pedagogía significa acción educativa o análisis de las acciones educativas, de los métodos educativos que utilizan maestros, profesores de todos los niveles, y también analiza las mejores técnicas de estudio, los mejores métodos pedagógicos para enseñar en el aula, trata de cuestiones didácticas, comportamentales, etc. Procede este término pedagogía del griego paidion, que significa niño, y ageo, que significa conducir o dirigir hacia algo. Podemos decir que los maestros, los profesores, utilizan la pedagogía para dirigir la enseñanza de sus alumnos, para orientarlos de la mejor forma posible y también para conseguir el mayor rendimiento posible de sus estudiantes, de sus alumnos. Y esto es la tarea fundamental de la pedagogía. De hecho, la pedagogía supone que hay distintas técnicas que se pueden utilizar al respecto. Idea procede etimológicamente del griego eidos, que significa ver o contemplar un cierto aspecto de una cosa, de un objeto o de la realidad. Las ideas tienen un desarrollo que especialmente se ve muy claro en la filosofía de Platón, que es uno de los grandes padres de la filosofía. Platón consideraba que había muchísimas ideas que eran perfectas, inmutables y eternas, y decía que las tres principales eran el bien, la verdad y la belleza. Por supuesto, también podemos hablar de la filosofía de David Hume, que consideraba que las ideas derivan de las impresiones, que nos hacen, diríamos, más efecto en nuestra mente, y por eso para Hume, que era un pensador empirista, las ideas son más débiles que las impresiones. En ese aspecto, hoy se sabe que sí, efectivamente, las ideas derivan de las sensaciones, de observar la realidad, y eso es algo ya demostrado empíricamente y demostrado por la ciencia actual. Las categorías en el argot filosófico, en la terminología filosófica, fueron desarrolladas principalmente en la historia de la filosofía por Aristóteles en sus comienzos, en los comienzos de la historia de la filosofía, podríamos decir, en la época antigua. Aristóteles estableció 10 categorías, aunque en alguna de sus obras habla de 8, y las categorías sirven para designar características comunes de las entidades reales que observamos, que vemos en la realidad. Por otra parte, también hay que destacar que se desarrollaron otros sistemas categoriales. Por ejemplo, podemos pensar en las categorías que estableció Kant, derivándolas de los juicios. Estableció 12 categorías. Y también ha habido otros muchos sistemas categoriales a lo largo de la historia de la filosofía. En ese aspecto son términos abstractos que agrupan, insisto, características comunes que tienen los objetos, la realidad, etc. y tratan de interpretar y entender la realidad. El término epistemología procede etimológicamente del griego episteme, ciencia, y logos, discurso o razonamiento sobre algo. En definitiva, la epistemología se puede considerar que es una parte de la gnosiología, aunque es verdad que en muchos libros de filosofía se habla indistintamente de epistemología o gnosiología. Pero podemos decir que la epistemología se caracteriza por tratar de los métodos científicos, de los fundamentos y posibilidades del conocimiento científico, de la rigurosidad del conocimiento científico también, en definitiva, de cómo los procedimientos científicos pueden ser analizados desde una perspectiva filosófica, crítica, analítica. En ese sentido, por ejemplo, podemos pensar en la física cuántica, que también puede ser estudiada desde una perspectiva propia de la epistemología y de la gnosiología, sin duda. Gnosiología es un término filosófico que procede del griego. Gnosis significa conocimiento, facultad de conocer, y logos, discurso, razonamiento. La gnosiología trata, por tanto, de ver los métodos del conocimiento, analizarlos, también de saber lo que es el fenómeno del conocimiento, la fenomenología del conocimiento, por decirlo de otra forma, y también investigar sobre lo que es la memoria, la imaginación, las sensaciones, las percepciones, etcétera, que son parte de ese fenómeno del conocer, de la capacidad de conocer. Se han escrito multitud de tratados, muchos tratados sobre lo que es el conocimiento por distintos filósofos, y eso es una parte muy importante del conocimiento filosófico. Se pueden destacar grandes pensadores que han elaborado obras al respecto, como es el caso de Kant con la crítica de la razón pura,
y otros muchos pensadores también.